Filemón capítulo 1, es un solo capítulo, versículo 1 al 7, dice así la bendita palabra del Señor. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Con esta salutación inicia la más corta y concisa de las cartas del apóstol Pablo, la carta a Filemón. El tema de la carta a Filemón es tan específico que se dice que no hay otro libro en la Biblia que haya sido escrito para tratar un solo tema en particular de manera tan concreta como esta carta. Aparte de esta salutación que acabamos de leer y los breves saludos finales, no habla de nada más que el único asunto que el apóstol Pablo quiere tratar con Filemón. No hay un tema teológico en ella, ni se escribe para instruir sobre alguna doctrina. El tema es uno solo y nada más. Un único asunto práctico que el apóstol Pablo presenta a Filemón. A saber, le pide que reciba a Onésimo, un esclavo de Filemón que se había fugado y que en su huida aparentemente le había hurtado algo. Le pide que lo perdone y que le reciba ahora como a un hermano en Cristo. Este es el tema de la carta a Filemón. Y aunque he mencionado que no hay en ella un tema teológico ni que se escribe para instruir sobre alguna doctrina, no nos equivoquemos. Esta breve carta tiene implicaciones doctrinales, fundamentos morales y tales lecciones prácticas sobre las relaciones entre hermanos en la fe. Bajo las breves palabras con las que el apóstol Pablo presenta esta petición a su hermano en la fe, el amado Filemón, que ha sido, como todo el consejo de Dios, fuente de riqueza para reflexión a los creyentes, especialmente en el tema de las relaciones fraternas entre hermanos, pero también en la meditación sobre la insondable gracia de Dios obrando en pecadores. Con respecto a esto último, Martín Lutero frecuentemente decía de los creyentes: todos somos los onésimos de Dios. Y decía: huíamos de Él, de Dios, habiendo hecho el mal, y ahora, por su gracia, nos hallamos ante su presencia, ante el que es santo y justo, pero una voz media por nosotros, la de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que dice: en lo que te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. En el sermón de esta noche nos detendremos tan solo en la salutación de la carta, que nos servirá para introducir en su exposición aspectos como
el autor, la fecha, el lugar de redacción, los destinatarios, la ocasión y el propósito de la carta, al que ya nos hemos referido, que es uno solo. Este es lo clásico de una introducción formal a una carta, a un texto, pero principalmente en esta salutación empezaremos a considerar el testimonio y el carácter de la vida de estos hermanos, hombres y mujeres transformados por la gracia de Dios, rescatados, liberados, que es un tema central en toda la carta, liberados de un mundo en cadenas, esclavizado al pecado, que huye neciamente de su hacedor hacia el castigo eterno. Y aunque es una carta muy breve, la carta más breve del apóstol Pablo, mis amados hermanos, creo que va a exigir, como lo comentábamos ahora con el pastor Pablo Andrés, al predicador para tratar de exponerla en tan solo 3 sermones. Que el Señor nos ayude y que nos permita profundizar en su bendita palabra. Veamos entonces esta salutación a manera de introducción, y quiero que note, y vuelvo e insisto, en esta salutación a empezar a considerar el testimonio y el carácter de la vida de estos hermanos, de estos hombres y mujeres implicados en el trato de esta carta, y ver la transformación que Dios ha hecho en ellos. Iniciemos entonces con el versículo 1. Inicia diciendo: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. La carta de Filemón hace parte de las que se conocen como cartas desde la prisión o epístolas de la prisión que escribió el apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todo apunta a que fue durante su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma, que duró aproximadamente 2 años, que el apóstol Pablo escribió estas cartas. Esto fue aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Pero notemos esto, que lejos de las difíciles condiciones de estar encarcelado, de ser prisionero por el único delito de creer en el Evangelio, nosotros no vemos que haya teñido el apóstol Pablo estas cartas con un tono de dolor, de queja, de necesidad, de reclamo por la injusticia, de incertidumbre por la situación, de amargura, de desesperación, de autoconmiseración, de autocompasión. No. Las cartas de la prisión, como se les conoce, fueron escritas en gran parte para infundir ánimo, para afirmar y dar aliento a quienes estaban afuera. Pero Pablo, ¿cómo nos vas a hablar de tener ánimo, de estar gozosos siempre, de no estar en desesperación ni en amargura por la situación ni quejarnos por ella, si vos mismo estás en una condición tan precaria? Y la razón que encontramos en todas estas cartas es que Pablo sabe su real condición más allá de las cadenas que sufría en ese momento en Roma. Él es un prisionero, pero de Cristo, no de los hombres, ni de las circunstancias, ni de sus aflicciones. Él es un prisionero de Cristo. Él ha sido comprado a precio de sangre. Él ha sido redimido, que es una expresión que tiene que ver precisamente con la compra o la redención o el cambio de un esclavo, de un amo a otro. Él ha sido redimido de la esclavitud del pecado. Él es cautivo por el amor de Dios. Él ha sido tenido por digno de sufrir a causa de Cristo. Y esto es lo que empezamos a ver en el autor humano de la carta, el apóstol Pablo, en esta que también es una de las cartas desde la prisión o de la prisión. Un entendimiento de la condición real del creyente a pesar de las circunstancias que le rodean, a tal punto que estas 4 cartas están caracterizadas porque quieren infundir ánimo a los que están afuera,
Alguien diría, pero los necesitados serían ellos. Pero en este entendimiento de su condición real en Cristo Jesús, mis amados hermanos, se encuentra entonces todo en el apóstol Pablo para querer dar a los demás lo que él experimenta a pesar de sus cadenas. Y eso es lo que nosotros notamos a lo largo de estas cartas de la prisión. Mira las expresiones que utiliza, por ejemplo, en la primera de ellas, en Efesios. Dice, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, dice en Efesios 3:1. Más adelante en ese mismo capítulo dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por los otros, las cuales son vuestra gloria. En el 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y terminando la carta de Efesios dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El entendimiento de que las circunstancias no determinan cuál es su condición real. Él es un prisionero, pero de Cristo. La segunda carta desde la prisión o de la prisión es Filipenses. ¿Sabes cómo se conoce la carta de Filipenses? De manera universal, la epístola del gozo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y en Colosenses les escribe, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y en esta carta a Filemón, el apóstol Pablo, lejos de enfocarse en él o en su situación, en las situaciones externas que vive, ¿sabes qué hace el apóstol Pablo en esta carta? Intercede por otro, por Onésimo, por su perdón, por su aceptación como hermano en Cristo. Es más, como veremos en detalle, Dios mediante en el próximo sermón, el apóstol Pablo inclusive prescinde de Onésimo, que lo acompañaba en sus prisiones y que le era útil y le servía, pensando en Onésimo mismo y en aquellos del cual Onésimo, antes de venir a los pies de Cristo por la acción del Espíritu Santo, había defraudado, huyendo y robándoles. De allí la profundidad que debemos darle a las primeras palabras de esta carta, la presentación que hace el apóstol Pablo de sí mismo al iniciar la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo. William Graham Scroggie, que es un pastor y teólogo escocés de principios del siglo XX, quien también pastoreó el tan conocido tabernáculo metropolitano de Spurgeon, comentó sobre esta forma de referirse de Pablo a sí mismo en esta salutación y escribió: cierra los ojos a todas las causas secundarias y ve en su prisión, como José lo había visto antes, a la sabia providencia de Dios. Por supuesto que Pablo está allí, porque estando en Jerusalén, vinieron los judíos y lo acusaron y lo llevaron ante las autoridades romanas y no le quedó otro sino apelar al César. Alguien diría, no, Pablo, tú eres prisionero por una situación específica y estás sufriendo. Pero el apóstol Pablo no ve las causas secundarias primariamente. Él ve, el que es la fuente de todo lo que sucede, y sabe que aún en medio de esa dificultad ha sido la voluntad de Dios con un propósito, y por eso nosotros no podemos pasar de largo estas primeras palabras. Pablo, prisionero, pero de Jesucristo. Pero su salutación también se refiere a otro hombre, a Timoteo. Timoteo junto con Pablo también saluda.
Y se refiere a Timoteo de una manera que a primera lectura no capta nuestra atención, sino que es común en nuestro lenguaje como iglesia. Leamos: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo. Lo hace refiriéndose a él como el hermano, pero esto tiene toda una intencionalidad. Y es que él empieza a recordar las relaciones que como hermanos tenemos los creyentes, sin importar las condiciones sociales, económicas, étnicas, de sexo. Los creyentes son hermanos. Y empieza a mencionar a Timoteo como el hermano, pero también llama más adelante a Filemón hermano en el versículo 7, a Apia la llama la amada hermana Apia en el versículo 2. Aquí se refiere a su compañero de milicia Timoteo, al que en otro lugar le dice mi hijo amado, le dice el hermano Timoteo. Y todo esto para introducir la condición ahora del que fue un esclavo prófugo y ladrón Onésimo. En el versículo 16 veremos que le va a pedir a Filemón que le reciba como a un hermano amado. Es el poder transformador de Jesucristo, su obra que nos transforma de prisioneros del pecado a siervos de justicia, de hijos de ira a hijos de Dios amados por el Espíritu de adopción, que rompe las barreras que nos dividían. Es en Cristo donde ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús, dice Gálatas 3:28. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo, dice Colosenses 3:11. Pablo entonces se presenta como prisionero de Jesucristo y presenta a Timoteo como el hermano, introduciendo la relación que ahora tienen todos estos individuos con todas las separaciones que la sociedad en el mundo levanta entre ellos, pero de cada uno va a decir que son hermanos y con una intencionalidad. ¿Cuál? Que ahora el poder de Dios transformador ha tomado a un esclavo que ha huido y que es un ladrón. Era un ladrón, pero ahora debe ser recibido como un amado hermano en Cristo. ¿En serio está todo eso dicho en estas palabras? Mi hermano no sabe cuántas veces me he levantado del estudio en estos días de mi escritorio con ese gozo de ver la sabiduría de Dios en su bendita palabra. Estos detalles no solamente vienen de un hombre muy usado por Dios, por supuesto, se involucra la voluntad de Pablo al escribir, pero nosotros no podemos olvidar el autor primario de toda la palabra de Dios, y es Dios mismo. Y hay una doctrina que nosotros apreciamos porque es un deleite la realidad de ellas, y es la inspiración plenaria y verbal de toda la Escritura. O sea que toda ella procede de Dios y que cada palabra está allí porque así Dios lo determinó. Prisionero de Jesucristo. Una de las cartas de la prisión en esa condición, todas ellas con un objetivo primario de levantar el ánimo y de impulsar y de afirmar en la fe, y en este caso interceder por otro, y presentar a Timoteo como el hermano y después referirse a todos ellos como hermanos para después introducirle a un hermano como Onésimo. No, hermanos, no es leer entre líneas, es leer a la luz del poder transformador de Dios en la vida de pecadores.
Ahora, el par de textos que leí cuando dice que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, en Gálatas, o donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, obviamente no significa, como muchos concluyen erróneamente, que ya no hay distinción en los roles que Dios ha asignado al hombre y a la mujer, o que Pablo está dedicando esta carta a abogar por la liberación de los esclavos, como algunos han considerado de manera simplista que es el tema de esta carta. Sin dudas, los principios cristianos a la larga fueron el fundamento para la emancipación de la esclavitud, el valor y la dignidad de la mujer en la sociedad y la condena al racismo. Pero lo que ser hijo de Dios significa, la relación de hermanos que tienen ahora un Padre Celestial en común por adopción y el poder transformador de la obra de Cristo, aplicada por el Espíritu Santo, que nos libera de la esclavitud del pecado, miren hermanos, trasciende a las relaciones y diferencias sociales por más cristianizadas que hayan sido en medio de este mundo. El apóstol Pablo no está escribiendo aquí un tratado contra la esclavitud o la emancipación de los esclavos. Aquí hay algo que el mundo no entiende. Aquí hay algo más poderoso. El poder transformador de Dios de convertir a cada uno de estos individuos en hermanos. Y si hermanos, obviamente esto apunta, lo primario y esencial, un Padre en común, Dios. Hermanos, eso es en lo que nos convertimos por el poder transformador de la obra de Dios, en hermanos, sin importar si uno es amo y el otro un siervo. Traducido a nuestras relaciones actuales, jefe o empleado, con más recursos o menos recursos, en autoridad o sujeción. Como alguien bien señala, el Evangelio es absolutamente eficaz para la transformación de actitudes egoístas en amor fraternal. Así que es demasiado simplista. Aquellos que ven entonces en esta carta el tratado o el tema, que es un tratado aquí de la liberación de los esclavos. No, amados hermanos, esto va más allá. No importan estas diferencias en el poder de Cristo. Todo queda disuelto por la unidad que tenemos en Él ahora como hermanos. De hecho, en la iglesia primitiva, ese amor fraternal que nos convierte en hermanos, o que se manifiesta ese amor fraternal al ser hermanos, era un escándalo para este mundo y sus barreras de división. Frecuentemente fueron los siervos o esclavos quienes compartieron el evangelio a sus amos, e incluso eran ellos, los esclavos, quienes presidían las congregaciones donde todos se reunían como un solo cuerpo, amos y esclavos, siervos y libres, judíos y griegos. Pero este presentarse de Pablo como prisionero de Jesucristo y no como apóstol de Jesucristo en alusión a su autoridad, y el énfasis de la hermandad entre creyentes desde la misma salutación y a lo largo de la carta, son una muestra de otra de las tremendas y enriquecedoras enseñanzas que tiene esta carta bajo la superficie, a pesar de que, como lo insistí al principio, maneja un único tema. Y aquí lo que nosotros notamos en estas primeras palabras del apóstol Pablo es la prudencia, el tacto, el respeto, la delicadeza con la que Pablo va a presentar su petición a Filemón.
El apóstol Pablo no va a exigir sujeción a su autoridad apostólica para que Filemón perdone a Onésimo y le reciba sin ejecutar el castigo que por ley bien podría haber aplicado, su ejecución. En la carta a Filemón tenemos un glorioso ejemplo de madurez cristiana, de respeto, de prudencia, de tacto, lejos del abuso espiritual o del chantaje emocional. Cuando Pablo se presenta entonces como prisionero de Jesucristo e introduce el tema de la hermandad, de la obra transformadora de Dios que ha tirado todas las divisiones, los muros de división, las separaciones que había en medio de este mundo, uniéndonos como hermanos, el apóstol Pablo está teniendo el tacto, la delicadeza, la prudencia y la sabiduría pastoral para presentar algo que, como lo veremos en el próximo sermón, no era sencillo. Este esclavo era de su pertenencia, ese era la consideración. Que huyera de él y que lo hubiese robado era una cosa gravísima. Que le reciba ahora, que le perdone y que lo reciba como un amado hermano en Cristo, eso lo leemos rapidito. Y podríamos pensar que el mejor camino a favor de Onésimo es que el apóstol Pablo hubiese echado mano de su autoridad apostólica. Pero mira la sabiduría, la prudencia y el tacto con lo que el apóstol Pablo empieza a aplanar el terreno para presentar con tacto y prudencia su petición. Pero además de esto está acudiendo a Filemón como un hombre cristiano. Es por eso que en su salutación le recuerda el poder transformador de Cristo más allá de las circunstancias y condiciones que se vivan. La verdad es que encontramos en la carta de Filemón, preste atención, a 3 hombres que ante la perspectiva de este mundo caído son incompatibles en una relación de intimidad. Aquí hay nada más y nada menos. Póngale cuidado pues a este grupo. Un prisionero, un esclavo prófugo y un hombre pudiente, amo. Pero como lo veremos en los próximos sermones, todos deudores entre sí y sobre todo todos deudores a uno solo, a aquel que les liberó de la esclavitud, que les compró y el que es su amoroso amo, el Señor Jesucristo. Así que nosotros vemos aquí mucha sabiduría en el apóstol Pablo para una petición que él sabe que no es sencilla, pero está acudiendo a Filemón como a un cristiano maduro y, como vamos a ver a continuación, comprometido, un siervo. Y es a esa condición a la que acude Pablo para presentar con todo respeto su petición. Así se refiere Pablo a Filemón en su salutación, y no solo a él, sino muy probablemente a su familia. Miremos lo que dice el versículo 1 hasta el 3. Leamos otra vez desde el principio. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Es evidente que Filemón era un hombre con recursos económicos y en una posición social que le permitía tener esclavos. Y esto pues es evidente porque Onésimo era uno de ellos. Pero también porque tenía una casa en la que toda una iglesia se congregaba, a la iglesia que está en tu casa.
Esa era nada más y nada menos que la iglesia de Colosas. Y lo sabemos porque en la despedida de su carta que envía a los colosenses con Tíquico, menciona precisamente a Onésimo. Vayamos a Colosenses capítulo 4, versículos 7 y 9. Aquí estamos viendo entonces quién es este hombre Filemón y cómo se está refiriendo a él el apóstol Pablo. Colosenses 4, 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahí menciona a Onésimo, el esclavo, a quien lo está devolviendo, que dice que es uno de vosotros. Pero también menciona a Epafras, versículos 12 y 13, ahí mismo de Colosenses 4. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Epafras es quien al final de la carta de Filemón, la que estamos exponiendo, le envía saludos a Filemón, entendiéndose que le conoce personalmente y distinguiéndole de otros colaboradores también de Pablo que al estar con él también le envían saludos. Volvamos a nuestra carta y ahora veamos quién es este Epafras, o veamos cómo se cita allí. En Filemón 1:23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Así que, Filemón es un hermano amado. Filemón entonces es un colaborador de Cristo, pero Filemón es un hombre pudiente, con recursos, con la capacidad de tener esclavos, pero además de eso, una casa que alberga a toda una congregación, y esa congregación es la iglesia de Colosas. Y lo sabemos por las referencias que tiene la carta a los colosenses en referencia a Onésimo y en referencia a Epafras, que después veremos cómo se considera que era uno de los pastores también en la iglesia de Colosas. Era una casa lo suficientemente grande como para que además el apóstol Pablo sea alejado cuando pueda ir a visitarles. Mira que al final de la carta le escribe en Filipenses 1:22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Así que este era Filemón, un hombre colaborador del apóstol Pablo en Cristo Jesús, colaborador de Cristo, un hombre con una posición socioeconómica acomodada, con la posibilidad de tener esclavos, con una casa lo suficientemente grande para albergar a toda una congregación, la iglesia de Colosas, que inclusive podía atender incluso el hospedaje del apóstol Pablo, como se lo solicita al final de la carta, pero sobre todo, Filemón era un colaborador en la obra de Dios. Al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón está en ese grupo de hermanos al que Pablo en una u otra carta llama mis colaboradores. Urbano en Romanos 16, Timoteo en Romanos 16, Apolo en Primera de Corintios, Tito, Epafrodito, Cícigo y Clemente, Jesús Justo, Marco, Aristarco, Lucas, los esposos Aquila, Priscila. Filemón está dentro de mis colaboradores, como los llama el apóstol Pablo. Y obviamente al llamarlo mis colaboradores, esta no es una expresión de presunción de autoridad, sino que se refiere a ellos así como compañero en la labor que él como apóstol por la gracia de Dios fue llamado a hacer. Pero Pablo dice de él mismo, de Apolos e incluso de Pedro, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que este es Filemón. Filemón primordialmente era un siervo de Dios y un testimonio de fe, de amor, de compartir acerca de su fe y de la obra de consolación y ayuda que especialmente realizaba por los hermanos, y eso confirmaba su amor y su fe. Es a este hombre al que le está escribiendo el apóstol Pablo y que está recordando todo esto que venimos mencionando en esta introducción para una solicitud que le va a hacer que no es fácil. Pero es tan importante leer nuestras Biblias existencialmente. Y de paso para también ir corrigiendo muchos prejuicios que tenemos en nuestra mente. Aquí el apóstol Pablo no está abogando por una igualdad socioeconómica en absolutamente todas las personas, como una especie de comunismo cristiano, lo cual es totalmente contrario a las Escrituras. Aquí el apóstol Pablo está abogando por una unidad que trasciende a todas estas circunstancias, y es la unidad como hermanos. E iguales como hermanos. Pero aún dirigiéndose de una manera muy sabia a un hombre con estas características que ni sataniza ni condena. Es más, que es usado en esa condición por Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo sobre ese testimonio de Filemón. Versículo 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe, esto es parte de lo que ora, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Los hermanos daban testimonio de la fe y del amor que Filemón profesaba hacia su Señor y que era confirmado por su amor para con los creyentes, para con sus hermanos. Este detalle no es menor. El hecho de que la iglesia hubiera aceptado congregarse en su casa es muy diciente. Y el apóstol Pablo reconoce esto y da gracias a Dios. Y ora para que esa obra de Filemón sea efectiva a medida que el mismo Filemón crece en el conocimiento de toda la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. O sea, él da testimonio, los hermanos dan testimonio de lo que hace Filemón, pero el apóstol Pablo ora para que Filemón siga conociendo las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, para que esto resulte en una mayor ayuda que ya está haciendo Filemón, pero para que continúe para la gloria de Dios. Sobre esto Warren Wiersbe escribe: después de todo, a medida que conocemos mejor a Cristo y experimentamos sus bendiciones, más queremos compartir estas bendiciones con otros, en todo sentido y en toda área. Ahora, esto no es una adulación, pero sin dudas el apóstol Pablo, con sabiduría y con tacto, está mencionando las bases a las que va a ser su petición a Filemón. Por cierto, Filemón significa afectuoso, amable o cariñoso, y sin duda se requeriría ser lleno del amor de Cristo ante la petición que le iban a hacer. Lo que nos amplía esta salutación sobre el poder transformador de Dios es que la carta, aunque va dirigida en cabeza de Filemón, en últimas se dirige muy probablemente a todo un núcleo familiar. Leamos una vez más el versículo 2, o leamos el versículo 2.
Dice, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. No hay una razón mayor de peso para que Pablo dirija esta carta personal y de un asunto doméstico, incluyendo a una mujer. Apia, que no sea que ella era su esposa. Porque comúnmente la ama de casa era quien tenía a su cargo las responsabilidades cotidianas de los esclavos. No hay otra razón para que se incluya a Apia, una mujer, en una carta con una situación doméstica específicamente. La huida de Onésimo debió ser una situación que afectó especial y directamente a Apia y que le produjo dolor. La mujer, el ama de casa, por lo general estaba encargado de los esclavos. Recibir a Onésimo nuevamente, perdonarlo y verlo ahora como un hermano en Cristo no era la petición a un solo hombre, era una petición a toda una familia y finalmente a toda una iglesia. Aquí notamos nuevamente la prudencia del apóstol Pablo, que sabía cuán afectada debió haber sido Apia con la huida de Onésimo, que se dirige también a ella en el mismo tono. Y en esto vemos la sensibilidad del apóstol Pablo hacia una hermana, una mujer creyente, lejos de la imagen errónea que algunos hacen de los apóstoles como misóginos y machistas. Quienes entendemos bíblicamente los diferentes roles que Dios ha asignado al hombre y a la mujer como autoridad y en sujeción, en liderazgo y como ayuda idónea, sabemos perfectamente que esos roles no se tratan de una imposición forzosa y que cumplir esa forma como se complementa el liderazgo masculino, la sujeción femenina, la autoridad y la ayuda idónea son un asunto más de entendimiento que busca un consenso a la luz de la palabra de Dios. Esto es lo que entendemos a partir de las Escrituras, la diferencia de los roles. Por eso, noten la sabiduría, el tacto y el respeto y la sensibilidad del apóstol Pablo también hacia la hermana Apia. Fácilmente pudo haber dirigido la carta solamente a Filemón como cabeza de familia. Pero esto la había afectado a ella especialmente bajo su responsabilidad. El pastor bautista Henry Mahan escribió: la esposa de Filemón ciertamente necesitaba ser de la misma mente que su marido en cuanto a recibir el siervo fugitivo. De otra manera, habría sido un gran obstáculo en cuanto a esa reconciliación. Por cierto, quienes aún no están casados o que están empezando sus matrimonios, los roles que Dios ha establecido y el que pone en los varones como autoridad y como cabeza, y en las mujeres, nuestras hermanas, como ayuda idónea y en sujeción, quien lo entienda como una cuestión de imposición del uno sobre el otro no ha entendido absolutamente nada de la Escritura. Los dos como hermanos, un hombre y una mujer, unidos en Cristo y que se complementan, generalmente llegan a las determinaciones por consenso bajo la luz de la palabra de Dios. Bajo la luz de la palabra de Dios. Y ni un ápice de la autoridad se cede cuando un varón para en la determinación que estaba tomando y le presta un poco más de atención a su esposa que hace rato le viene diciendo algo.
como cuando el Señor le dice al patriarca: escucha a tu mujer. Apia iba también a ser probada en cuanto a su práctica del amor y el perdón. Pero ella no era ajena a esto. ¿Sabes por qué? Porque ella misma había recibido amor y perdón de Cristo para ella. El tercer personaje al que se dirige esta carta es Arquipo. Final del versículo 2. Y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Solo hay dos posibles razones de peso para que se incluya aquí a Arquipo. Una es que Arquipo desempeñara una labor pastoral en la iglesia de Colosas, y sin dudas la recepción de Onésimo, como ya lo mencionamos, iba a requerir el esfuerzo de amor de toda una familia, pero también de toda una iglesia. Y por supuesto que a sus pastores le concernía un papel esencial en esa tarea. Y Arquipo es descrito aquí como compañero de milicia del apóstol Pablo, que es una expresión reservada para aquellos que sirvieron activamente en la labor misionera junto con él. Pero también hay una referencia a él precisamente en la carta que Pablo envía a los colosenses, o sea, a esa iglesia, en sus últimas líneas, ya al despedir la carta. En Colosenses 4:17 dice: decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Por qué incluye entonces el apóstol Pablo aquí a Arquipo? Una de las razones es porque, Filemón, ya sabemos quién era Filemón, y la relación con Onésimo. Apia, ya sabemos quién era Apia, la relación con Filemón y cómo le afectó la huida de Onésimo. Pero Arquipo, muy bien, en todo esto y en las expresiones de Pablo, es que probablemente era uno de los pastores de la iglesia, y la iglesia se iba a ver involucrada en esta situación. La otra posible razón es que Arquipo sea hijo de Filemón y de Apia, y por eso está incluido en un asunto que concernía a aspectos domésticos que concernían a la familia: Filemón, Apia y Arquipo. Pero muchos comentaristas no descartan, es más, se inclinan a pensar que ambas razones sean ciertas en Arquipo. Que Arquipo sea hijo de Filemón y de Apia, y uno de los pastores de la iglesia de Colosas, que se congrega en la iglesia de su padre Filemón, un hombre de testimonio del que todos los hermanos dan testimonio de su amor y de su fe. Y esto también sería tremendo, porque se ve el poder transformador de Dios también en Filemón con respecto a Arquipo. Desligado entonces del rumbo que se quiere dar a los hijos para que triunfen en esta vida, Filemón, orgulloso, ha entregado a su hijo para la labor en el ministerio. Y perdónenme por la nota personal, pero mi papá, antes de que el Señor lo trajera por su gracia a sus pies, esto era algo que reiteraba continuamente con respecto a sus hijos. Una insistencia en cuanto a nuestro estudio y en cuanto a la forma en que nos íbamos a ganar la vida, y así fue. Por su esfuerzo y su dedicación, hicimos nuestras carreras y nos dedicamos a ello, gracias al Señor en ese tiempo y en su gracia común, haciéndolo bien. Pero ver el gozo de mi padre ahora, viendo a sus hijos llamados al ministerio, con todo lo que eso puede conllevar, el Señor nos ha concedido ver ese rostro en mi padre. Así que, mis amados hermanos, finalmente, aunque este sea un asunto privado, sus posibles repercusiones no lo eran. Es por eso que menciona inmediatamente después de Arquipo
menciona a la iglesia que está en la casa de Filemón. Y es que, como bien lo señala el comentarista David Burr, las relaciones particulares entre los miembros de una iglesia finalmente van a afectar a toda la iglesia. Así que sí, este es un asunto de Filemón, de Apia y de Arquipo, pero finalmente es un asunto de toda la iglesia. Recibir a un hombre que tiene una imagen en su mente, y esa es la imagen que tiene hasta que se fue, pero ahora reciben una carta de que ahora es un amado hermano y que le reciban. Amados hermanos, en esta introducción y en estas pocas líneas se resalta el poder transformador de Dios en los corazones de los hombres, en el instrumento como Pablo, pero también en aquellos que ahorita van a ser puestos a prueba con una petición bien difícil. Pero vemos la sabiduría de nuestro santo Dios cuando alude a todo aquello que ha hecho Dios en nosotros y cómo en Cristo Jesús se han derribado todas las paredes de división y hace algo que el mundo no comprende, que un esclavo pueda ser el pastor de sus amos, que sus amos, los esclavos y los siervos en el contexto de ese tiempo pudiesen estar juntos comiendo del mismo pan y en armonía, que se pudiesen llamar hermanos, aunque continuaran en sus labores, obviamente bajo los principios de amor de la palabra del Señor, desempeñando la labor que hubiese sido encargada por la providencia de Dios. Todo esto es lo que nos muestra esta introducción sabia de la carta a un reto grande que tiene ahora un hombre, su esposa, su hijo, su pastor, una familia y una iglesia. Recibir y perdonar. El Señor nos conceda vida para en el próximo sermón ahondar en el tema precioso de la obra de redención en Cristo, en alguien que huía de su amo. Oremos.